Estudiantes del nivel básico, buenos días y bienvenidos a nuestra sesión de física. Hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de potencia eléctrica. Recuerden, estábamos trabajando ya hace varias semanas el costo de la energía eléctrica, los artefactos eléctricos, y también vimos el costo en soles, ¿verdad? La cantidad, la potencia de estos electrodomésticos en watts. Y hoy vamos a seguir viendo la potencia eléctrica. La clase anterior vimos algunos conceptos básicos de la potencia eléctrica. Por tanto, ahora vamos a ver la potencia eléctrica, pero vamos a resolver algunos ejercicios. Y para ello, aquí yo he traído las fórmulas, las 5 fórmulas que vamos a utilizar durante el desarrollo de esta clase. Muy bien, entonces, el problema 1 nos dice: ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencial? ¿Está? A una diferencial de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente eléctrica de 6 amperes. Nuevamente, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes? Pudiera parecer que esto es bastante complejo, pero no. Es sencillo. Muy bien, entonces, lo primero que haremos, chicos, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es, revisar la información. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver acá, ¿qué es lo que podemos hacer en base a la información que nosotros tenemos? A ver, ¿qué podemos hacer? Como solución, primero, vamos a analicemos los datos que el mismo problema nos arroja. Ya sabemos eso, ¿verdad? En este caso diremos que son los 150 volts del motor y el amperaje que genera. Tenemos 150 volts del motor y el amperaje que es de 6 amperes. Muy bien, entonces como datos vamos a tener, chicos, aquí, muy importante, la cantidad de volts. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner así: volts igual Maestro, 150, ¿verdad? O voltaje, vamos a decir así, voltaje, o más fácil, le ponemos así, para que se acuerden, 150 volts, y ya está. Ahora, la intensidad de corriente eléctrica nos dice 6 amperes, y la potencia es la que nos falta allá, ¿ve? Ya vamos yendo, ¿ve? Ya vamos yendo ya. Entonces no es complicado este ejercicio, pareciera un mundo, pero no, es muy sencillo. Entonces, empezaríamos mencionando los datos. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto yo lo mencioné para que tuviéramos, pero vamos a trabajarlo así de frente. Entonces, tenemos los datos. Tenemos 150, perdón, acá me he equivocado, 150 volts, 6 amperes y la potencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros acá, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podríamos hacer? O sea, ya que hemos puesto los datos, ahora reemplazaríamos, ¿verdad? Nuestros datos en la fórmula, ¿verdad? Para llegar a saber cuánto de potencia consume el motor, ¿verdad? Entonces, este ejercicio está muy, muy sencillo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, nosotros por aquí vamos a traer la potencia, es igual al voltaje por la intensidad de corriente, ¿ve? Esa es la fórmula que vamos a trabajar hoy. Entonces, como ustedes ya pueden verlo, está muy sencillo. Entonces, la fórmula a trabajar, reemplazando los datos, sería de la siguiente manera. A ver, ustedes ayúdenme rápidamente. La potencia va a ser igual a el voltaje, 150, ¿verdad? Por 6. ¿Y cuánto es la potencia entonces? 900. 900, muy bien. 6 por 0,9, muy bien. 900, ¿qué cosa? ¿La potencia en qué unidades se mide, chicos? Volts. Muy bien, volts o watts, podemos decir. Ya vamos a ir de frente en watts. ¿Se acuerdan la potencia que hemos medido del anterior, del equipo?
de los equipos electrónicos que hemos estado revisando en watts, ¿verdad? La potencia se mide en watts. Entonces tenemos 900 watts. Muy bien. Lo que da un total de 900 watts de potencia, ¿no es verdad? Entonces es una cantidad un poquito más de lo equivalente a un caballo de fuerza. A ver, quiero mencionar lo siguiente y voy a escribir aquí. O sea, miren lo que acabo de escribir. 900 watts, lo que da un total de 900 watts de potencia es, vamos a decirlo así, es una cantidad un poquito más de lo que equivale a un caballo de fuerza. Ahora, alguien dirá, profesor, ¿qué cosa es un caballo de fuerza? ¿Qué es un caballo de fuerza? Y aquí también les voy a pegar para que ustedes puedan leer. ¿Ve? Muy bien, un caballo de fuerza es lo siguiente. Ahí está, vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí está, miren chicos, ¿qué cosa es un caballo de fuerza? Un caballo de fuerza, o conocido por sus siglas en inglés como HP. ¿Por qué se dice HP? Porque en inglés es horsepower, ¿ve? En inglés, horsepower, por eso se dice HP. Entonces ya ustedes tal vez habrán visto, por ejemplo, algunos papás de ustedes trabajan como ingenieros, otros trabajan como electricistas, otros trabajan como mecánicos, otros trabajan vendiendo equipos electrónicos, puede ser. Entonces habrán notado por ahí en los motores dice HP, HP, 200 HP, 300 HP, 900 HP, 100 HP, 20 HP, etcétera. Puede decir HP. Entonces, ese HP significa horsepower, que en inglés significa, que en español significa caballos de fuerza. Entonces, un caballo de fuerza es una unidad de potencia generalmente usada en los países anglosajones, en otros países, ¿verdad? Para referirse a la potencia que consumen los motores, sean eléctricos o de combustión, y es equivalente aproximadamente a los 746 watts. Aquí está la respuesta, ¿ve? Equivalente a los 746 watts. ¿De acuerdo? Excelente con todos. Muy bien, vamos a ver ahora un segundo problema. El problema número 2 dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. ¿Cuál será la corriente a través del motor? Miren, ve, ya es otra, dirigida a otro, ¿eh? Ya no vamos a ver potencia, sino la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, la intensidad. Muy bien, dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. ¿Cuál será la corriente a través del motor? Excelente. Entonces ya lo podemos identificar ahí para que podamos comprender mejor. Muy bien, decíamos entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos que identificar nuestros datos. Es muy importante siempre tener la identificación de los datos porque estos nos van a conducir a nosotros a esclarificar más rápidamente el ejercicio. ¿Ya? Por tanto, siempre tener en consideración los datos que vamos a resolver en el ejercicio. Muy bien, entonces, potencia, aquí la potencia, nos dice la potencia es igual a ¿cuánto? A 1500 watts, ¿verdad? Watts. Ya. Ya tenemos la potencia ya, 1500 watts. Ahora el voltaje, 130 volts, ¿verdad? 130 V le vamos a poner así para que se pueda entender, ¿ya? Y la intensidad de corriente eléctrica es lo que nos piden ANEA, ¿verdad? Dice, ¿cuál será la corriente a través del motor? La intensidad de corriente eléctrica es la que nos piden allá. Entonces, de la fórmula, chicos, de la fórmula, a ver, un ratito, un momento, a ver, quiero escribir esto. Muy bien, de esta fórmula, miren, de la fórmula general, vamos a escribir acá, de esta fórmula,
potencia igual a volt por la energía. De esta fórmula, V por I, despejamos la corriente eléctrica y nos queda de la siguiente manera. Esto es importante. Vamos a despejar y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener de esta manera. Así nos va a quedar, ¿ve? A ver, lo vamos a traer un poco más acá. Lo voy a escribir para que quede mejor porque parece que no se está notando. Acá. A ver, voy a escribirla, ¿ya? Y va a ser igual a ver, vamos a insertar nuestra ecuación. Vamos a insertar nuestra acá. Entonces vamos a tener aquí arriba potencia y acá abajo el voltaje. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener nosotros en este momento. Muy bien, entonces lo vamos a hacer crecer un poco más para que todos puedan tener una visualización más importante. Vamos a borrar esta imagen así. Muy bien. Entonces, de la fórmula P, volumen por la intensidad, nosotros despejamos la corriente y nos queda de la siguiente manera. Entonces, ya que nos ha quedado así de esa manera, lo único que haríamos es reemplazar nuestros datos, ¿verdad? Ahora, lo vamos a poner así. Ahora, reemplacemos, ¿de acuerdo? Reemplacemos. Entonces, voy a volver a traer esta fórmula. Y la vamos a reemplazar. La potencia, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto nos dice que es la potencia, chicos? 1500 watts. Así es. A ver, todos estamos ahí reemplazando. 1500 watts. Abajo, el voltaje, 130 volts, ¿verdad? ¿Y cuál será 1500 entre 130? 11,5. Muy bien, 11,5. Más específicamente, ¿alguien ha encontrado? 11,53. Lo vamos a redondear a 11,53, ¿ya? Porque exactamente sale así. 11,53 amperes. Sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿ve? La corriente eléctrica que pasa es 11,53 amperes. Exactamente, pero Joshua, ¿esto podemos redondear a 11,5? Sí, por supuesto, podemos redondearlo, pero lo vamos a dejar así. Como ya no hay más ejercicios que resolver y ahí nomás queda la respuesta, lo dejamos así, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, miremos el ejercicio número 2, nos dice el motor eléctrico que consume una potencia de 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencial de potencial de 130 volts. ¿Cuál es la corriente eléctrica del motor? Fácil, reemplazamos nuestras fórmulas y resulta que la corriente, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ese motor es 11,53 amperes. Ok. Ya estamos más aquí abajo y ya estamos ahora con el problema número 3. Habíamos visto el problema número 1, ahora también vimos el problema número 2. Ahora vamos a resolver el problema número 3 que dice lo siguiente. Un tostador eléctrico de resistencia R, nos dice, se conecta a una diferencia de potencial V y genera una potencia eléctrica P. Ya está. Ya vayan acordándose, miren, R y P. Ahí está, ¿ven? RVP, RVP. Ahí vamos. ¿Ven las fórmulas? Ya estamos viendo ya, RVP. Ya. ¿Qué más dice? Si la diferencia de potencial se reduce a un cuarto, ¿qué sucede con la potencia generada por el calentador? Una vez más, leemos juntos. Un tostador eléctrico de resistencia R se conecta a una diferencia de potencial V y genera una potencia eléctrica P. Si la diferencia de potencial se reduce a un cuarto, ¿qué sucede con la potencia generada por el calentador? Muy bien. Ahora, como hemos visto en las clases anteriores, vamos a ver nuestros datos. Es importante establecer qué datos nos proporciona el ejercicio para que nosotros podamos